¿Ya están todos grabando? Ya. ¿Allá también? Está grabando. Sí. ¿En la grande también? ¿Me va a dar tiempo para prepararme? Sabes que no. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Y si fuera cierto podcast, una producción original de Nuevo Tiempo Uruguay. Ya me estaba alejando del micrófono, es que estamos con set nuevo, no me estoy acostumbrando todavía, pero ¿con quién está hablando Nacho que mira para allá? Ya se los voy a presentar al invitado de hoy, pero antes quiero decirles que comenzamos un episodio nuevo con este formato nuevo, con este lindo escenario. La producción ha trabajado incansablemente para que podamos tener este set maravilloso, este estudio. Y para comenzar el episodio de hoy, por supuesto que también. Así que antes de comenzar a conversar, a charlar y abrir la Biblia, los invito a todos ustedes a que agarren la palabra de Dios y que puedan ver y leer con nosotros todo lo que vamos a leer también aquí, para que no se pierdan nada, ningún detalle, y para que pueda el Espíritu Santo impactar sus corazones y tener entendimiento. Pero también quiero decirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube Nuevo Tiempo Uruguay, suscríbanse, activen la campanita, dejen su comentario si les quedó alguna duda, si hay algo que no les terminó de cerrar del todo porque nos faltó tiempo por algo, digan, vamos a necesitar un tercer episodio. Como un tercer episodio, sí, porque este es el segundo episodio que vamos a hablar acerca de la muerte, que es un tema muy controversial. Hay tantas ideas dando vueltas que es necesario que hagamos este segundo episodio sobre este tema, pero si a ustedes les parece que podría haber un tercero, nos lo dejan ahí en el comentario. Recuerden de darle like y de compartir este link con sus amigos en WhatsApp. Ahora sí, entonces, dicho todo esto, lo presento a él, nuestro querido amigo. Lo conoces de línea directa, lo conoces de la escuela bíblica Nuevo Tiempo en Uruguay. Eres el pastor, el licenciado en teología, Johnny David Amaral. Hola Johnny, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Nacho? Bien, feliz. Otra vez hizo contento ruido de la estar- mano. Qué bárbaro. Qué momento. Qué momento. ¿Todo bien? Todo bien, me encantó acá el set nuevo, Está bueno, toda ¿no? la producción muy lindo, así que felicitaciones. Está avanzando el podcast. Veo ¿Cómo, que cómo está trabajando este equipo? Hermoso, muy lindo, Nuevo muy lindo. Tiempo Uruguay, impresionante. Qué Agradecemos a las oraciones de nuestros amigos ahí del Exacto. otro lado, al equipo de toda la iglesia también. Toda la iglesia, Nos todo está nuevo, acompañando nuevo en oración. tiempo. Todo Nuevo Exactamente. Tiempo. Porque no es solamente, más allá del contenido muy importante que se presentan en cada uno de los temas, también hace parte la producción, la escenografía y demás. Totalmente. Ayuda mucho. Así que muy, muy agradecidos a todos los amigos que nos están acompañando y, como tú decías, también las oraciones. Alguien dijo por ahí que los detalles hacen a la grandeza. No sé quién lo dijo, pero tiene razón. Los detallecitos están buenos, Bien. ¿no? Tenerlos en cuenta. Excelente. Y por eso no queremos dejar ningún detalle afuera. Empezamos en el episodio anterior a hablar acerca de la muerte y todo lo que hay alrededor. Un montón de creencias que no tienen que ver con la realidad que Dios nos muestra en su palabra, que nosotros creemos que es la realidad, ¿no? La verdad, definitivamente. Y tomaste súper oportunamente la historia del rey Saúl, Bien. ¿correcto? Exacto. ¿Estoy bien hasta ahí? Exacto. Bueno, Estuvimos vos conversando corregime. de Saúl, la pitonisa de Endor, y el aparente encuentro con el espíritu de Samuel. Habíamos llegado a la conclusión en la clase pasada que en realidad no era el espíritu de Samuel, y sí un espíritu engañador. El enemigo, Satanás, se ha encargado desde el principio de la historia de la humanidad de crear situaciones para engañarnos. La Bien. mentira, por eso la Biblia lo escribe como el padre de la mentira. Exactamente. Ya después después de esta primera pregunta, para cerrar aquel tema, Bien. después me quiero meter en, bueno, a ver, específicamente qué nos dice o dónde nos dice la Biblia, qué es la muerte, para que entendamos que no hay conciencia, de que no hay espíritus pululando por ahí, de todas esas cosas. Pero estaría bueno saber, bueno, quién fue, o qué, no sé, cómo fue que engañó la pitonisa y este otro ser al rey Saúl, haciéndose pasar por Samuel. Exacto. Justamente, ¿qué era? ¿Era un fantasma? Porque, viste, por ahí dicen, se habla por ahí de espíritus y uno enseguida lo relaciona con fantasmas por películas, porque en el inconsciente colectivo de la sociedad en general está justamente esta idea, ¿no? Alguien que murió, su espíritu queda por ahí,
porque hay historias dando vuelta, porque hay películas de Hollywood dando vueltas, y entonces se nos queda todo eso en la cabeza, lo tomamos como real, pero no es lo que dice la Biblia de la realidad. ¿Qué es eso? O sea, ¿quién se hace pasar por Samuel en este caso, en esta historia? ¿O quién se hace pasar por personas, en el caso de las personas que van a consultar a divinos, a mediums, que dicen, no, estuve hablando con mi abuelo muerto, estuve hablando con mi tía muerta? No es la tía, ya lo supimos. Bien. Estuvimos conversando al respecto y bueno, leíamos 2 de Corintios, te recuerdas en el final, que dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. Entonces, vamos a leerlo de nuevo, bien, por las dudas. Bien. Decime 2 de Corintios o 1 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Acá justo lo tengo. Abrí y lo tengo. Ya estaba ahí en el historial. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí está. Sí, puedo seguir, pero bien, digamos. Es el punto clave que nosotros necesitamos para entender. Habíamos visto incluso el episodio pasado que ángel en griego tiene el sentido de mensajero. Y en el caso de la pitonisa con Saúl, el espíritu viene como un mensajero representando a Samuel para traer un mensaje, valga la redundancia, a Saúl. Ese mensajero de luz que se menciona allí en 2 de Corintios da tranquilidad para quien se va a contactar con una persona que ya falleció. Tú mencionas ahí, bueno, el caso aparentemente. Una vez más acá. Aparentemente. Tú mencionas allí, bueno, una persona que va a contactarse con el espíritu de su abuelo, de su tío, un familiar que ya falleció y que cuando aparentemente se encuentra con esa persona y se presenta ante él como representando al familiar, trae tranquilidad para quien va a realizar esa consulta. Claro, está sintiendo, o sea, saudade, extraña, en portugués, ¿no? Extraña a la persona que murió, entonces muchas personas tienen una gran necesidad de decirle, no sé, una vez más te quiero, ¿no? O sentir esa voz otra vez del ser querido que falleció, y entonces por eso le da tranquilidad al ser engañado. Exacto, de esta manera. Por eso se presenta como un ángel de luz. El enemigo no se va a presentar tal cual con todas sus artimañas. Claro. Si vamos más en el tiempo, al inicio de la Biblia, vemos que el engaño que él usó allí para hablar con Eva no se presentó tal cual. Usó el animal más hermoso que había en el jardín, se personificó en ese animal y a partir de allí conversó con Eva. Mismo sucede hoy. El engaño del enemigo es tan sutil y de una forma que a nosotros al inicio nos causa cierta alegría, porque claro, como tú dices, el reencuentro con alguien que falleció, poder tener unas palabras de nuevo con él. Y hay algo interesante, que la mayoría de las personas que dicen que conversaron con un familiar que ya falleció, dicen que esa persona daba detalles de su vida que solo él conocía. Sí. Por ejemplo, caso de un cónyuge, falleció el esposo o la esposa, en la intimidad había cosas que uno conoce del otro, frases, la forma en la cual uno se refiere al otro. Claro, porque quedaba solo ahí y de repente que se presenta ante mí como mi cónyuge que falleció, me llama con el mismo nombre que solo él conocía. Entonces eso es una persona que crea, bueno... Son como pruebas que le dicen, ¿no? Entonces, bueno, ponele, el que va a consultar con este medium a ver si habla con su pariente muerto, digamos. Exacto. Entonces va y dice, bueno, como van incrédulos muchas veces, dicen, bueno, si me responde esta pregunta, entonces es verdad. Está ahí en esa persona el espíritu de tal cosa. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo es ese engaño? Y el apóstol Pablo dice que nosotros estamos en medio de una guerra espiritual. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces hay potestades de las tinieblas, menciona Pablo, que conocen nuestro diario vivir. Incluso dentro de la psicología hay personas que se especializan en poder leer los rasgos físicos de la otra persona, en actitudes, cuando cruzas los brazos, cómo gesticulás y demás. Y a partir de ahí... Comunicación no verbal. Exactamente. Y a partir de ahí hace un perfil, por ejemplo, en cuanto al comportamiento de esa persona. Cuanto más el enemigo que ya conoce al ser humano desde hace mucho tiempo. Hace más de casi 6.000 años que nos viene estudiando. Exactamente. Él y sus secuaces. Muy bien. Sus seguidores. Bien, entonces el enemigo conoce al ser humano, conoce nuestras conversaciones en lo íntimo, en casa y demás. Entonces esas pequeñas señales, respuestas que él da, como tú dices,
a una persona que va a buscar evidencias, se dan porque el enemigo ya nos conoce. Claro. A Y veces- conocía a aquel que falleció también, Exacto. o la relación que tenía con nosotros, entonces por eso tiene esos datos. Eso es lo que nos decís. Muy bien. A veces somos nosotros los que desconocemos o muchas veces descuidamos el entender que estamos en medio de una guerra espiritual. Sin colocarle al enemigo la autoridad o colocando demasiado el foco y el objetivo en él. Porque así como entendemos que tenemos una lucha contra carne, no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra potestad de las tinieblas, también entendemos que el Señor está con nosotros, que Por nos supuesto. sustenta, nos acompaña, nos da la fortaleza que a nosotros nos falta en esa lucha. Entonces, comprendiendo que hay dos entidades, el bien y el mal, sabemos que el mal los conoce también y conoce a la persona que fue al descanso. Incluso en Apocalipsis 13 se menciona que el enemigo hace descender fuego del cielo para engañar. Entonces hay varios engaños, varias artimañas que el enemigo utiliza desde la aparición, como en este caso se da con Samuel o con una persona que va a consultar a un medium, buscando allí el contacto con un ser querido, como también las películas de terror, como se decía al inicio, leyendas urbanas y cuentos de cementerio, de fantasmas, de apariciones, que va colocando el objetivo o el foco, la atención en lo que no debería ser la atención, que en este caso es el enemigo o las apariciones. Sí debe haber en nuestro corazón la esperanza, la tranquilidad de saber que nuestro familiar que falleció está descansando, está esperando el regreso de Jesús. Está en un periodo de inconsciencia. Exacto. Vamos a decir así. No hay conciencia. No hay conciencia. Para eso, Nacho, sé que tú tienes otras preguntas más, pero simplemente para establecer las bases y los amigos puedan entender lo que estamos hablando. Si hablamos de la muerte, hablamos de un fin. Dentro de nuestro periodo limitado aquí en la Tierra, de lo que entendemos como inicio y final. La muerte sería el fin de la vida. Para entender el fin necesitamos entender el principio. Necesitamos entender qué es la vida o cómo Dios nos creó. Para eso yo quiero que tú me acompañes a Génesis, capítulo 2, versículo 7. Tú que siempre nos acompañas allí con la lectura, puedes leer este versículo. 2. Génesis 2.7. Los amigos que nos están acompañando allí en las casas también, con su Biblia abierta, su cuaderno, anotando cada uno de los versículos. Mientras Nacho va leyendo, también pueden acompañar. Acá. Ya me estoy volviendo loco, esto es buenísimo. Muy bien, Nacho. Es buenísimo. No, pero están buenos los versículos que nos traes, porque es verdad, para entender el fin necesitamos aprender el principio. Para entender cómo es el fin de la vida, necesitamos ver cómo fue el principio de la vida, el comienzo de la vida, y que lo voy a leer acá. Génesis 2.7, búsquenlo ahí. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bien. ¿Qué tal? Excelente. Algunas versiones dicen que el hombre pasó a ser un alma viviente o un ser viviente. Pero la traducción de alma... en realidad el hebreo es ruaj, es como suspiro, como ahí está. Algunos lo traducen como alma viviente, espíritu viviente. Claro. Por Pero ejemplo, no de alma, que a eso iba, no de alma como fantasmita, como lo conocemos por las películas o qué sé yo. Digamos. Pregunta. Ahí está, me gusta. ¿Nosotros tenemos un alma o nosotros somos un alma? Somos un alma. La jugué. La jugaste, sí. Lo dije sin pensar. Me gustó la respuesta, fue bien directa. Bien, tú dices que nosotros somos un alma. Y sí, por lo que dice acá, justamente. Excelente. Por este versículo. Nosotros somos un alma y está compuesto de ese aliento que Dios da y el polvo de la vida, el barro, esa arcilla que el Señor moldeó. De hecho, ya los científicos lo han hablado, se busca ahí en Google, digamos. Tenemos tanto carbono como la Tierra. Exacto. O sea, estamos claramente hechos del mismo material que la Tierra. Exactamente. Entonces, de ese polvo de la Tierra, esa arcilla que el Señor formó, más el aliento de vida que Dios da, esos dos elementos forman un alma viviente, un ser humano. Un ser viviente. El polvo por sí solo no es un ser humano. El aliento de vida que Dios da por sí solo no es un ser humano. Necesita ese compuesto con el polvo de la tierra. Por eso yo te invitaba, y a los amigos que nos acompañan, a ver el inicio para entender el fin. Si ese es el inicio, un compuesto de polvo de la tierra y aliento de vida, vamos a ver cómo es el fin del ser humano. Claro. Porque por lógica tendría que estar los dos elementos nuevamente, solo que en este caso, en vez de haber una unión, tendría que haber una separación. Siguiendo esa lógica, ¿bien? Totalmente. Bueno, ¿me acompañas para Eclesiastés 12.7? Vamos a Eclesiastés. ¿Cómo nos pasea por la Biblia Johnny? Impresionante. No, pero está bueno. Pero vamos tranquilo, vamos versículo por versículo. Vamos versículo por versículo, pero está bueno porque en toda la Biblia, digamos, vamos encontrando respuestas a un tema o a varios de los temas que uno va tocando, ¿no? Exacto. Justamente la mejor forma de leer la Biblia, 12.7. Entender la Biblia y su relación interna que hay desde el Antiguo Testamento al Nuevo. Eso es importante. 12.7.
Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bien, entonces el aliento de vida que Dios había dado vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra. O sea, esa unión que hubo en un momento, ahora hay una separación. Polvo a la tierra y el aliento que vuelve a Dios directamente. No dice que el espíritu o el aliento de Dios se va a reencarnar en otro animal o en una persona o va para un lugar determinado. Dice que regresa directamente a Dios, porque Dios es vida. Así como Dios lo llamó a Lázaro por su palabra, su aliento, que es vida, ese aliento que Dios nos da vuelve nuevamente a Él. Bien, entonces esto es importante entenderlo en lo que tiene que ver con la muerte. ¿Qué es lo que sucede? Así como hay una unión de esos elementos al inicio, ahora hay una separación. Ahora, en ese proceso, en ese intermedio, cuando la separación ocurre, ¿qué es lo que sucede con la persona? Bueno, ya que estamos en Eclesiastés, Nacho, vamos para el capítulo 9. Vamos. Versículo 5. 9, 5. ¿Qué se menciona allí? Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Bien. Dos aplicaciones importantes de este versículo. Dice que los muertos saben muchas cosas, ¿verdad? No, dicen que nada saben. Bien, Johnny, nada no saben. me confundas. ¿Quién es el que sabe? Los que viven Los que viven. saben que han de morir. Que han de morir. Entonces, Sí. hay conciencia mientras hay vida. Luego de la muerte, en la muerte en realidad, no hay conciencia. Sí. No se sabe. Ese es el primer punto. Los muertos nada saben. Segundo punto, que uno puede sentir un poco de dolor para aquel que perdió un ser querido. Sí. Porque aquí Salomón dice, los muertos no tienen memoria, no hay memoria de los muertos. Bien, y eso Sí. podría traer cierta tristeza para el corazón de una persona que perdió hace tiempo un familiar. En realidad lo que está diciendo Salomón aquí no es que no hay memoria en cuanto a nosotros de aquel ser querido. Claro. No hay memoria de él. En el ser querido que falleció no hay memoria. Exacto. Nosotros Dice- sí recordamos. nuestro Muy ser bien. querido. Dice que su memoria es puesta en el olvido. ¿La memoria de quién? Del quien está en el descanso. Claro. Nosotros seguimos recordando a nuestras familias. Incluso Apocalipsis dice que cuando una persona va al descanso, incluso sus hechos, sus actos siguen hablando por Ajá. ellos. Los mártires, por ejemplo, que entregaron la vida al Señor. Claro. ¿Cuántas historias Sus hoy historias se siguen contando. y siguen transformando vidas Y también? siguen transformando a través vidas. de ese- de por ese- su ejemplo. Exactamente. Cuando estuvieron en vida. Muy bien. Pero mientras está en el descanso, dice que su memoria es colocada en el olvido. Ujú. No hay conciencia. La conciencia sucede solamente mientras hay vida. Sí, Nacho, ahí nosotros... me quedé pensando en algo. A ver, No sé si puedo interrumpirte. por favor. No, pero digo, ¿cuánto Bienvenida a tu interrupción. Bienvenido a tu podcast. No, que no es mío, es que de Nuevo Tiempo Uruguay. Es idea original de Nuevo Tiempo Uruguay. Sépanlo. Dejen su comentario, acuérdense, el like también. Juan y Edu, ¿cuánto nos queda? ¿Estamos bien de tiempo? Dígamelo, La dígamelo. producción Le que está por- encanta hacer mímica a Mirá, este chico. ahí está. 8 minutos. Muy bien, 8 minutos. Contando. Bien. No, porque quería hacer esta aclaración por las dudas. Por eso también, todo lo que dijiste de que el aliento de vida vuelve a Dios y el cuerpo se desintegra, vuelve a la tierra, digamos, ¿no? Me hace pensar, por eso nunca nadie volvió de la muerte. Nunca pudieron... alguien que estuviera muerto después de un tiempo, ¿no? Obviamente se sabe, ¿no? Los signos vitales, el corazón, el cerebro, todo. Una vez que se murió, pasaron determinadas horas, nunca nadie volvió de la muerte. O sea, los que dicen que volvieron es porque no estaban muertos, digamos, sus signos vitales estaban muy bajitos y todo, pero no estaban muertos. Nunca nadie volvió de la muerte porque la vida solamente la da Dios, Bien. nada más. Y eso quería resaltarlo porque, viste, alguien se puede quedar pensando y dando vueltas en que, bueno, y después dicen, pero la ciencia sí, hoy puede clonar a otra persona. Sí, sí, pero las células ya están vivas. Eso. Generar vida no se puede. Científicamente solamente lo hace Dios. Exactamente. No hay otra manera. Incluso por cuestiones de tiempo, porque siento el reloj del tic, tic, tic. Tic-tac, tic-tac, sí. 7 minutos. Te lo cito el versículo y los amigos que están ahí acompañándonos pueden buscarlo también. Sí. Apocalipsis 1:18. Dice que Jesús es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades, se menciona allí. O sea, de la tumba, de la sepultura. Jesús es el que tiene la llave. Jesús es el que dice cuándo
una persona sale a la vida. Y ese cuándo lo vemos de forma puntual en la Biblia, por ejemplo, el caso de Lázaro, como mencionábamos, la hija de Jairo, y en 1 Tesalonicenses 4:16 dice que cuando Jesús venga por segunda vez, Él va a llamar a los muertos a la vida. Entonces, las personas están en el descanso, en esa inconsciencia. El polvo está descansando en la tierra y el espíritu volvió para Dios. Cuando Dios los llame de nuevo, así como los llamó a Lázaro de la tumba, esas personas vendrán a la vida. Como tú lo dices, los muertos no tienen la capacidad por sí mismos de decir, bueno, ahora vuelvo a la vida. El único que lo hizo es Jesús. Porque Él es la vida. Exactamente. Yo soy la vida y la resurrección, dijo Jesús. Él mismo tiene las llaves de la muerte y así como Él estuvo en el descanso, Él por sí mismo salió a la vida. Y como Él salió a la vida, Él puede llamar a otros porque Él es la vida para que resuciten nuevamente. Entonces, colocando allí en contexto lo que hemos visto, la unión, la vida se da entre el polvo y el aliento de Dios. Claro. Momento de la muerte y separación. Claro, no hay vida o conciencia en esas cosas por separado, digamos. Exacto. O es todo junto o no es nada. O no es nada. Es como esta lámpara que tenemos nosotros aquí. Estamos alumbrados porque hay una lámpara y hay corriente eléctrica. La corriente eléctrica sin la lámpara no podría alumbrarnos. Sí. Estaría simplemente dentro de los conductos aquí. Lo mismo la lámpara. Esa lámpara sola sin la corriente no nos podría dar luz. Necesitan esos dos elementos. Un gran ejemplo. Ahora, Bien. ya para cerrar, nos quedan 5 minutos nada más. Terminemos con esperanza. Exacto. Y obviamente está buena la aclaración que hiciste antes. No le estamos dando crédito al enemigo de Dios ni nada, solamente conocer, ponerlo dentro de la ecuación de todo lo que sucede en el mundo, porque a veces uno no lo pone, piensa que el diablo es como, no es un invento y nada más, y lo bueno y lo malo sucede por Dios. Y no. Lo malo tiene su responsable y es el enemigo de Dios y por eso lo estamos trayendo acá para eso. Pero como te decía, terminemos con esperanza también en nuestro corazón. Hay tal vez un montón de personas como nosotros que alguna vez perdimos un ser querido y un montón de personas que pueden estar viendo. Tenemos la certeza en Jesús de que hay resurrección y que hay vida después de la muerte. No esta vida del alma separada del cuerpo, sino una vida cuerpo y aliento de vida de Dios. Otra vez por el llamado de Dios, ¿no? Como lo decías recién. Exacto. Finalizando, hay muchos pasajes bíblicos que tienden a causar cierta confusión cuando uno los estudia de forma aislada y sin entender el contexto, incluso la literatura del pasaje. Por ejemplo, la parábola del rico y Lázaro. Muchas personas han entendido allí, una creencia del infierno y del cielo y una vida después de la muerte. En realidad necesitamos entender que eso es una parábola y como parábola es una ilustración que muchas veces se da de a partir de la propia sociedad allí. Traducciones como alma, traducciones como espíritu y demás han llevado a muchas personas a la confusión. Entonces, como tú mencionabas, Nacho, terminando con esperanza para los amigos que nos están acompañando y tú que has perdido un ser querido, como Nacho bien lo dice, todos nosotros hemos perdido una persona que ahora está en el descanso, transmitirte la paz, la tranquilidad de saber que esa persona no está en un lugar de tormento, no está en el cielo mirando como nosotros sufrimos aquí en la tierra, esa persona simplemente está en el descanso, esperando de que Jesús ya en breve lo llame nuevamente para la vida. Y qué lindo es saber, Nacho y amigos que nos acompañan, que si bien esas personas ahora están en el descanso, nosotros, que tenemos conciencia, como dicen en Eclesiastés, podemos prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Así que yo te invito, tú que nos estás acompañando, primeramente que hagas planes. Tienes conciencia, tienes vida, tienes oportunidad. Toma ahora la decisión allí donde estás de entregar tu vida al Señor, de prepararte para la segunda venida de Cristo. Y esa persona que está en el descanso, ya en breve dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, en 2 Corintios, que el Señor con voz de mando llamará a los muertos nuevamente a la vida. Qué lindo que va a ser ese encuentro, esa mañana, ¿verdad, Nacho? Porque más allá de los engaños, los trucos que el enemigo intenta hacernos en esta tierra, nosotros tenemos una fuente de verdad. Por eso te invitamos con la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, con la radio y con toda la red de Nuevo Tiempo, que sigas perseverando en el estudio de la Biblia, comprendiendo la verdad. El Señor dice que la verdad nos hará libre y la verdad te hace libre de todos esos sentimientos de culpa, de decir... De esa confusión también, ¿no? Esas ideas que, como decíamos al comienzo, nos ponen o películas o cosas que se hablan en la sociedad y demás, que bueno tener la claridad en esos temas y caminar con esa certeza, en este caso con esta esperanza que estamos compartiendo. Amén. Y trayendo nuevamente el episodio anterior, Saúl fue a buscar una respuesta en donde no estaba.
Yo te invito a ti que sigas buscando la respuesta en la palabra del Señor. Saúl lo consultó al Señor y el Señor no le dio una respuesta en el momento. Quizás puede ser que estés orando y aparentemente el Señor no te da una respuesta. Continúa perseverando, sigue estudiando la Biblia, permite que el Señor te dé esa claridad en el corazón, tranquilidad, para que la respuesta llegue en su momento. Pero el único lugar donde debemos de buscar todas las respuestas es en la Biblia, la palabra del Señor. Y si no vieron el episodio que está hablando Johnny, que está citando Johnny de Saúl, que es el anterior acerca de la muerte, el de la muerte hay 2, vean el episodio 1, vean este episodio 2 acerca de la muerte, aquí en el podcast Y si fuera cierto, de Nuevo Tiempo Uruguay. Nos quedamos sin tiempo, Johnny. Podríamos seguir hablando un montón, pero bueno, vamos a tener otras oportunidades para seguir hablando de este tema, de otros que están relacionados también con todo esto, para seguir aprendiendo y para que la palabra de Dios lleve libertad, como vos decías recién, a nuestros corazones, a los corazones y a las mentes de las personas y nuestras también. Así que... Amén. Gracias. Gracias a vos, Nacho, por la invitación. Hasta la próxima. Ahí me vas comentando cuál es nuestro próximo tema, pero siempre una alegría poder acompañarte aquí. Amén. Por eso, ustedes no olviden de suscribirse, darle like, dejar su comentario y de compartir este episodio también. Gracias por acompañarnos. Así se fue un episodio más de Y si fuera cierto podcast. Chao. Chao, chao. Chao.